¿De qué te arrepientes de haber descubierto? Cuando tenía 12 años, mi mamá me confió que quería dejar a mi papá. Como niño, me sentía feliz, porque mi papá era un incompetente y alcohólico. Bueno, poco tiempo después, durante mi fiesta de cumpleaños número 13, mi mamá y yo estábamos en la casa y pensé que estábamos solas. Le pregunté cuándo planeaba dejar a papá. Bueno, no estábamos solas. El mejor amigo de mi papá estaba en la casa y nos escuchó y fue directo a decírselo a mi papá. Él dejó la fiesta de cumpleaños para ir a casa y empacar. Así que, literalmente, soy la razón de la separación de mis padres. Durante mi fiesta de cumpleaños número 13, él murió cuando tenía 16 y no tuvimos mucho contacto después de mi cumpleaños número 13. Lamento ese estúpido error todos los días. Mi mejor amiga de la infancia tuvo cáncer y falleció a los 27 años. Mi esposo estaba desplegado en Irak cuando ella murió, así que básicamente tuve que lidiar con todo por mi cuenta. Usé todas mis vacaciones del trabajo para viajar de regreso a casa y acostarme con ella en la cama durante sus últimos días. No me dejó nada en su testamento, pero dejó todo a nuestra otra mejor amiga, lo cual está bien para mí, pero es extraño dadas las circunstancias. Pasé años lidiando con un profundo dolor. Unos 3 años después de su muerte, mi esposo se derrumbó y me confesó que habían tenido relaciones el año anterior a su muerte, lo cual fue 4 años después de nuestra boda, donde ella fue la dama de honor. Llamé a un par de amigos para confirmar, y resulta que ella se lo había dicho a todo el mundo de manera despreocupada. No sé cuál lamento más, descubrir que mi esposo durmió con mi mejor amiga moribunda o descubrir que nuestra mejor amistad era una completa farsa. Superé mi dolor muy rápido después de eso, pero me siento absolutamente despojada de años de lo que consideraba buenos recuerdos. Triple golpe. Mi madrastra era una alcohólica desenfrenada. Mi papá trabajaba en la costa norte, Alaska. Se iba de 2 a 6 semanas de cada vez. Ella pasaba todo el tiempo que él estaba fuera completamente ebria, y no le gustaba que yo viviera allí. Cuando tenía 14 años y ella estaba muy borracha y enojada con la vida, me dijo que mi papá no era mi verdadero papá. Que mi mamá era una cariñosa infiel y que él se hacía cargo de mí por lástima. Llamé a mi papá después de lograr que ella se fuera a acostar y él admitió que era cierto. 2 años después, ella se quitó la vida tomando una gran cantidad de morfina y bebiendo varias botellas de vodka. No creía que fuera intencional, pero su hermana vino y me entregó la nota de suicidio donde decía que se estaba matando porque odiaba tenerme en su vida y no podía estar con mi papá sin tenerme a su alrededor. Mi papá no me habló durante 8 años después de eso. Intenté ir a vivir con mi mamá después, y ella dijo que no podía vivir con ella. Admitió que era adicta a la metanfeta y que no podía mantenerme a mí ni a su hábito. Ella murió 6 años después. Edit para la tranquilidad de la gente, actualmente estoy en un lugar mucho mejor en la vida. Estoy mejorando mucho y he construido una bonita vida para mí. Aunque no es perfecta y tengo mis propios errores, estoy orgulloso de lo que he logrado y de lo lejos que he llegado. Mi papá y yo tenemos una relación mucho mejor. Antes de que mi mamá muriera, estuvo sobria casi 1 año completo. Estaba lo suficientemente bien en su recuperación como para conocer a mis hijos antes de fallecer y pasó ese año siendo la mejor abuela del mundo. Gracias a todos por su cuidado, preocupación y buenos deseos. Que mi abuelo, a quien había idolatrado toda mi vida, había abusado de mi mamá cuando era adolescente, y también había hecho cosas a otras chicas de la familia. Explicaba algunas cosas, como por qué mi hermana nunca podía pasar el verano con mis abuelos, mientras que yo sí. Él nunca intentó nada conmigo ni con otros chicos. Me rompió el corazón saber que mi mamá había guardado este secreto durante 60 años, y ha destruido mis recuerdos sobre él. Yo era uno de esos chicos asiáticos que fueron enviados al extranjero para estudiar. Ninguno de los miembros de mi familia inmigró conmigo, estaba prácticamente solo, viviendo con una familia anfitriona. Una noche, en 8º grado, de repente recordé, de manera aleatoria, esta película que toda mi familia fue a ver al cine. Fuimos a verla porque uno de mis tíos era coproductor. Recuerdo que era una película hermosa, pero no logro recordar su nombre. Así que tuve la brillante idea de buscar en Google el nombre de mi tío para encontrarla. En su lugar, encontré varios artículos sobre un accidente automovilístico que ocurrió en Beijing.
Hice clic sin siquiera pensar que él estaba involucrado. Él estaba en un viaje de negocios en China, y en el trayecto en taxi hacia el aeropuerto, el conductor se quedó dormido y chocó el auto. Vi una foto de alguien siendo llevado a la ambulancia, hice zoom para ver si podía tener una mejor vista de su rostro. No pude. Así que seguramente, este era un tipo diferente con el mismo nombre, ¿verdad? No lo es. Como se indicó en el artículo, la víctima era un productor de algunas películas y no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Así que prácticamente murió al impacto. Le envié un mensaje a mi mamá y a mi hermana, pensando que había descubierto algo y tenía que informarles sobre esta noticia. Por supuesto, ellas ya lo sabían, y lo mantuvieron en secreto para evitarme el dolor. Él era uno de mis tíos favoritos. Teníamos una buena relación porque nos encantaba la comida. Los niños todos le llamábamos tío gordo, porque él era gordo. Estoy bastante seguro de que él aprobaba este nombre, jajaja. Aún me sorprende hasta el día de hoy que el pensamiento aleatorio de la película fue lo que me llevó a descubrir su muerte, que de otro modo se me hubiera ocultado. Estuve triste durante bastante tiempo, pero ¿qué más podía hacer? Mi abuela falleció cuando era niño, y recuerdo que en su funeral, una mujer se levantó y comenzó a gritar: «Esa no es la señora Carter. Yo soy la señora Carter». Vi lo enojados que se pusieron mi mamá, mis tíos y mis tías, y siempre me pregunté qué había pasado. Ese momento me molestó durante mucho tiempo, así que cuando crecí, comencé a preguntar a mi mamá, tías y tíos sobre lo que había pasado. Ellos pensaban que lo había olvidado porque era muy pequeño y nunca realmente respondían la pregunta. Así que le pregunté a mi primo, que no tiene filtros, sobre ese momento. Resulta que mi abuelo le fue infiel a mi abuela con su hija mayor, y ella los sorprendió, y de esa relación íntima tuvieron varios hijos. Esa información me dejó atónito porque mi abuelo, tal como yo lo conocía, era simplemente mi abuelo, un hombre que se esforzaba por visitarme y pasar tiempo conmigo. Para dar un poco de contexto, fui criado por mi papá, así que todo el drama que ocurría del lado de mi mamá no me involucraba. Me arrepiento incluso de haber preguntado porque eso destruyó mi imagen de mi abuelo. Lo vi una vez después de esa revelación y nunca hice el esfuerzo de volver a verlo. Advertencia de contenido. Aproximadamente hace 15 años, mientras aún estaba casado, mi esposa y yo estábamos entre casas y viviendo con sus padres. Era una casa pequeña construida muy cerca una de la otra, justo suficiente espacio para un camino angosto entre ellas. Siempre era el primero en levantarme para prepararme para ir a trabajar. Sus padres estaban jubilados o trabajaban a medio tiempo. Mientras estaba sentado en el comedor desayunando, escuché un ruido a mi derecha. A mi derecha estaba la cocina adjunta y al final había una ventana de vidrio esmerilado que daba al garaje del vecino. No pensé nada de eso y fui a ducharme y luego me fui a trabajar. Regresé a casa ese día después del trabajo y me enteré de que el ruido era el vecino anciano empujando un taburete para acabar con su vida. Resulta que, como en muchos casos, la persona no se ahorca, sino que se asfixia. Pasé meses lidiando con la culpa, sabiendo que si hubiera investigado, podría haber vivido. Él era el único amable en una casa llena de parientes mentalmente inestables, desempleados a largo plazo, que se aprovechaban de sus años de arduo trabajo. En el funeral, mi tía me dijo que mi hermano en realidad no era mi hermano. Mis padres acogieron al hijo de un amigo de la familia cuando yo tenía 2 años y lo criaron como si fuera suyo. Cuando tenía 12 años y él 23, un conductor ebrio lo atropelló y lo mató. Estaba llorando y mi tía me dijo que dejara de quejarme y que no tenía motivo para llorar porque él ni siquiera era mi hermano. Yo lo admiraba y lo amaba tanto. Te extraño, Russell, no importa qué, tú eres mi hermano. Editado para hacer saber a todos que esto ocurrió hace 40 años y estoy bien. La perra está muerta, tuvo cáncer y sufrió, y yo no asistí a su funeral. Después de 38 años de incesto emocional, abuso, crianza con culpa, bastante horrible del sur, y de dejar todo para cuidar de ella cuando le diagnosticaron cáncer de pulmón en etapa 3, mi madre hizo su acto final hacia mí al cambiar su testamento y excluirme de la herencia de mi hogar de infancia.
Nunca me importaron sus cosas, dinero, joyas, etc., a pesar de que pasó toda mi vida diciéndome de manera morbosa una y otra vez que todo lo que había trabajado era solo para mí, especialmente mi hogar de infancia. No pedí nada, ella hizo todas estas afirmaciones. Hacia el final, se molestó conmigo porque mi esposa, ahora ex, y yo teníamos problemas y estábamos considerando el divorcio. Descubrí que algo andaba mal porque ella actuaba de manera extraña durante una de nuestras visitas después de pasar 14 horas en el centro oncológico de Vanderbilt tras una transfusión de sangre, además de su quimioterapia. Seguí preguntando y ella subió. Tanto como una mujer de 66 años, que pesa 43 kilogramos y tiene cáncer puede, y luego regresó para arrojar su testamento revisado en mi regazo. Lo cambió para dejar la casa a mi padrastro, quien, por cierto, no pudo hacerse cargo de su cuidado debido al trabajo, que se tradujo en que pasaba su tiempo libre en un bar de mala muerte con alguna mujer con la que estaba engañando. Mamá murió. Mi padrastro metió a su amante del bar en la casa de mi madre y le permitió vivir allí sin pagar alquiler durante casi 5 años. Cuando finalmente decidió vender la casa, fui a recoger algunas cosas de mamá. Los perros de la amante ensuciaron por todas partes la bonita casa de mi madre. Sus alfombras blancas, sus costosos muebles antiguos, alfombras de lana importadas. Al final, me quedé con el 25% de la venta de mi casa. Un padrastro que nos ignoró, mi hijo perdió a su abuelo y abuela, y un montón de cosas nunca resueltas. La odio, la amo, nunca puedo encontrar una manera de que estemos bien. La vida a veces es una mierda. Para que conste, nunca se trató de las cosas o de la casa. Se trataba de que ella estuviera bien con que yo descubriera esto por un abogado después de su muerte, en lugar de decírmelo directamente. Curiosamente, aún la extraño, suspira. Me separaron de mi mamá cuando tenía 7 años, en ese momento no tenía idea de por qué, solo seguían diciéndome que mi mamá era homeless y no tenía un lugar para mí, así que me pusieron en crianza temporal. Encontré una familia para siempre a los 10 años y luego, cuando cumplí la mayoría de edad, me enviaron cajas y cajas de mis archivos. Ojalá no los hubiera leído. Claro, tal vez más adelante en la vida estas cosas me habrían afectado, pero honestamente, estaba deliciosamente inconsciente de muchas cosas que pasaron y desearía que se hubiera mantenido así. Después de que mi esposo falleció, descubrí sus numerosas infidelidades al revisar las fotos de su teléfono, al menos 22 mujeres adicionales, además de enterarme de que había utilizado mi número de seguro social sin mi conocimiento para obtener préstamos de alto valor y que estaba a punto de ir a prisión por malversación de fondos. Podrías pensar que todo esto haría que su muerte y el proceso de duelo fueran más fáciles, pero simplemente añadió capas adicionales de ira y desesperación, y me dejó con tantas preguntas a las que nunca tendré respuestas. Después de estar juntos, casados durante 18 años y ser sorprendida por su petición de divorcio, descubriendo que siempre había sido su plan. Yo era útil como la madre que se quedaba en casa con sus hijos que vivían con nosotros a tiempo completo y con mis hijos mientras él trabajaba en el extranjero. Lo ayudé a comenzar su negocio de ensueño, y pagué por ello. La casa que heredé estaba hipotecada para pagar a sus acreedores cuando decidió que no quería continuar con su negocio. Luego pasó los últimos 2 años que estuvimos juntos comenzando proyectos de mejora del hogar que nunca parecían terminarse. Quitando las paredes del sótano terminado, el piso, el revestimiento del garaje, las paredes interiores del garaje, para devaluar el valor de la casa, así que se valoró en menos de lo que estaba hipotecada y me hizo perder mi trabajo para que no pudiera asumir la hipoteca de la casa por mí misma, así que él y su nueva esposa viven en la casa en la que crecí. Y cuando decidió renunciar a su trabajo en el extranjero sin previo aviso, fue porque había embarazado a una mesera pero no quería asumir la responsabilidad. Una vez que sus hijos crecieron, me arruinó financiera y mentalmente y él, felizmente, siguió adelante, como siempre había sido su plan. Descubrir que mi abuelo por parte de mi mamá era un egoísta y un interesado. Siempre lo idolatré cuando era niño. Era un miembro del gobierno que viajaba por el mundo desarrollando mapas de memoria. Pasan los años y me mudo más cerca para estar con él, solo para descubrir que odiaba tener una hija y nietos.
Nada puede preparar a una persona para enterarse de que alguien a quien amó y pensó que era lo máximo resultó ser un completo despreciable como hombre. Hace unos años, mi papá y mi mamá estaban discutiendo sobre algo. Se supone que yo debía estar en la cama, pero no podía dormir porque me había roto la pierna en ese momento y me dolía un poco. Estaba un poco espiando la conversación y escuché a mi mamá decir: ¿cómo vas a explicar que no eres el padre de mis hijos? Cuando escuché esto, fue como si me dieran un puñetazo en la cara. El hombre que estaba con nosotros no era mi padre. Cuando hablé con ellos sobre esto, su comportamiento hacia mí y mi hermana menor cambió abruptamente. Comenzó a gritar, a lanzar cosas e incluso a volverse violento, ya que no éramos sus hijos. Ahora mi papá está en prisión por 24 años porque mató al padre de mis 2 hermanas mayores, pero nunca volví a verlo como la misma persona. ¿Cómo mi papá se quitó la vida? Pensé que se había disparado o ahorcado. Resulta que se cortó la arteria femoral de una manera que no podía ser suturada. Apretó la arteria para detener el sangrado, llamó a una ambulancia y les dijo que tuvieran listos a los forenses. Cuando llegó al hospital, habló con el forense y luego soltó la arteria, lo que los médicos no pudieron parar de sangrar. Su padre había fallecido por una herida extremadamente similar que fue causada por un accidente con una motosierra, y su madre fue quien apretó la arteria femoral de su padre. ¿Cuántos niños indígenas fueron realmente llevados, matados, y cuántos más no fueron registrados y que aún están encontrando? Es un tema realmente delicado, pero cuando es tu historia, no puedes evitar investigarlo. Lo lamento porque fue difícil aceptar por qué soy metis y algunos días sigue siendo complicado. Puede parecer pequeño o extraño para alguien más, pero realmente luché cuando la noticia se hizo pública. Como que lo sabíamos, pero wow. No se lo he contado a nadie. Este será el primero. Hace unos 10 años, la hermana de mi abuela política me invitó a una reunión con ella y el resto de su familia a las 9 de la noche porque viajarían temprano al día siguiente. Me invitaron tarde porque sabían que tenía clases. Estuve en casa de mi abuela política durante 6 años, así que he tenido muchas reuniones con su familia y ellos fueron amables conmigo y me trataron de manera justa, así que desarrollé algunos lazos emocionales con ellos. En ese momento, cuando me invitó, estaba deprimido y tenía exámenes para estudiar, así que no tenía el tiempo ni la energía para reunirme con ella. Eran mis primeros meses en la universidad y los exámenes se presentaban todos los días, así que tenía que estudiar todo el día. Aún me estaba adaptando y el único descanso que tenía era después de clases, que terminaban a las 8 p.m. Resulta que ella estaba muriendo de cáncer y solo me enteré cuando mi abuela política anunció su muerte. Ella estaba luchando contra el cáncer sola. No le dijo a nadie hasta que fue demasiado tarde para los tratamientos. Dijo que no quería cargar a nadie con falsas esperanzas a través del tratamiento. Probablemente pidió reunirse conmigo porque quería decirme adiós. Todavía me odio por estar deprimido y priorizar mis calificaciones. A pesar de que odio las llamadas de números desconocidos, desde que sucedió eso, siempre contesto. Temo que el pasado vuelva a suceder. Incluso cuando estoy agotado, si alguien cercano a mí me pide que los vaya a ver, me esfuerzo por ir. Crecí justo al lado del reservorio. Una chica se hizo una prueba de ADN para la universidad para poder optar a becas. El mismo día, descubrió que 1. Su padre no es su padre biológico. 2. Tiene más de 10 medio hermanos por parte de su padre. 3. Uno de ellos era su exnovio de la secundaria. 4. Su madre tenía 16 años cuando la tuvo, no 22. Su padre también solo tenía 40 y tantos años cuando ella tenía alrededor de 17 a 18,5. El hijo de esa amiga de la familia a la que cuidaba era su media hermana. 6. Su amiga que tuvo un bebé a los 15 años dio a luz a su medio hermano. 7. El padre de todos estos hijos ilegítimos era un líder comunitario que no iba a ser responsabilizado por sus acciones porque nos hará ver mal. 8. Sus abuelos paternos también eran primos hermanos. Que soy una persona codependiente. Por un lado, mi vida comenzó a tener sentido en cuanto a por qué mis relaciones románticas y de amistad seguían un patrón similar. Pero también descubrí cuán tóxica puede ser mi familia, particularmente cómo mi mamá me ha manipulado todo este tiempo.
Es genial salir de la confusión, pero ver a mi mamá por quien realmente es ha sido extremadamente difícil. Es complicado amarla en este momento. Que ambos de mis exnovios grabaron videos de nosotros teniendo relaciones íntimas y yo no tenía idea. El primero fue en la secundaria y ha arruinado completamente mi vida en mi ciudad natal. Él lo compartió con varias personas y no me enteré hasta 2 años después de que rompimos. El otro ex terminó rompiéndome la nariz y me dijo, después de que me dejó, que el vídeo existía. Hasta el día de hoy, nunca he visto el vídeo del segundo ex. No he contactado a ninguno de los dos en años. Mi mamá fue la que arruinó el matrimonio de mis padres y llevó a un mal divorcio. Siempre asumí que era culpa de mi papá hasta que cumplí 34 años y descubrí la verdad. Mi papá sí bebía demasiado y era alcohólico. Es raro que pasé toda mi vida estando del lado de mi mamá cuando ella fue la que le fue infiel a mi papá a sus espaldas. Y lo que más duele es que mis 3 hermanos mayores lo sabían porque eran lo suficientemente grandes como para entender. Y cada vez que preguntaba, actuaban como si fuera un idiota. La chica por la que había sentido la mayor atracción y que siempre terminaba siendo él, otro chico, tuvo una caída bastante grande 15 años después. Ella le prendió fuego a la casa de alguien, quemándolos a ellos y a su perro hasta la muerte. Hizo amenazas en un ataque de rabia contra alguien, y el resultado fue un incendio intencionado. Lo triste es que la persona que murió era un nuevo inquilino o algo así que no tenía nada que ver con la otra persona. Me enteré por un artículo de noticias que apareció en mi feed de mi pueblo natal. Me tomó una semana asimilarlo. Es decir, yo realmente amaba a esa chica. Era una locura. Ese mismo día, mi hermano me envió un mensaje de texto con un enlace al mismo artículo y dijo, ¿esquivaste una bala con esta, eh? Jaja, realmente no reí mucho. Esta chica por la que tenía un crush, éramos amigos desde hacía como 2 años, y uno de mis mejores amigos comenzó a parecer más cercanos de lo habitual. Como, eventualmente hacían cosas como luchar en broma, coquetear abiertamente y desaparecer juntos de manera aleatoria durante nuestras reuniones. Yo más o menos sospechaba algo, pero ellos hacían un buen trabajo cubriéndolo, así que pensé que simplemente estaban volviéndose amigos más cercanos en general. Él sabía que me gustaba ella, así que confiaba en él. Una vez, como co-capitán de mi equipo de paintball, planeé un fin de semana de entrenamiento previo al torneo y él fue el único que no pudo asistir, y mi crush también había estado ignorando mis mensajes de texto durante la mayor parte de la semana. Sin embargo, me ofrecí a llevarle un plan de juego para el torneo, así que pasé por su casa mientras ella salía. Dijo que no esperaba que llegara 15 minutos antes y ella parecía muy sospechosa, como evitando el contacto visual y moviéndose rápidamente para salir de allí. Una cosa sobre este amigo era que era muy no crítico y siempre estaba abierto a conversaciones directas, así que después de como 2 días de ansiedad decidí hablar con él sobre lo que había pasado. Él admitió que él y la chica habían estado saliendo a solas mucho, pero estaba evitando el tema. Cuando le dije que solo quería saber para estar tranquilo, él dijo que no quería saber porque definitivamente no estaría tranquilo, pero que si quería saber más debería preguntarle a ella. Así que le pedí a mi crush que habló y decidí confesarle mis sentimientos. Ella dijo que sabía que me gustaba desde el principio, por eso me había estado ignorando últimamente. Le pregunté qué estaba pasando y después de un poco más de conversación, admitió que había estado teniendo relaciones íntimas con mi amigo todo el verano y que habían estado saliendo en secreto durante la última semana. Luego dijo que había estado acumulando el valor para decírmelo antes de que yo pudiera confesar. Me sentí destrozado, pero tampoco estaba realmente enojado porque había indagado en el asunto. Mi amigo se disculpó por no decírmelo, pero le dije que no era su culpa. Luego, un par de meses después, cuando ya estaba más o menos superándolo, él abandonó el equipo de paintball de repente porque se enteró de que ella estaba embarazada y decidió que iba a conseguir un trabajo para mantenerla. Luego, ambos desaparecieron y nunca realmente obtuve cierre al final. Así que, jugué y aprendí mucho. Un amigo mío murió hace aproximadamente 15 años en una colisión frontal. Fue trasladado en helicóptero, pero murió en el camino o poco después de llegar al hospital.
Su pecho estaba aplastado, se podía ver en su funeral, ya que se veía terrible durante la ceremonia. Todo esto lo sabía. La parte que no sabía era que el padrastro de otro amigo, que era bombero, fue una de las personas que respondió a la escena. Él nos dijo de manera casual una vez que recordaba el accidente y cómo ese chico estaba gritando por su mamá. Lo dijo sabiendo que era triste y comentó que era una pena, pero podría haber pasado toda mi vida sin saber que mi amigo estaba en pánico en sus últimos momentos y llamando a su madre mientras se desvanecía. Después de que mi madre falleció por cáncer, mi padre falsificó ilegalmente mi firma y robó el 20% de mi parte en el negocio familiar, despidiéndome efectivamente del consejo de administración. También comenzó a demandarme para obtener las tierras que mi madre dejó atrás. Mi madre confiaba en que mi padre se encargaría de sus hijos y nietos, por lo que no dejó testamento, y debido a complicaciones legales, no pudo dejar uno, de todos modos. Afortunadamente para mí, después de la muerte de mi madre, automáticamente me convertí en cofirmante de todo lo que mi padre posee, así que estoy manteniendo todo en la familia, sin dejar que él lo gaste en cariñosas y proyectos estúpidos. Ha estado tratando constantemente de demandarme para obtener todo ese dinero y las tierras. Gracias a Dios, la justicia aún funciona en mi país. Lo que significaba la palabra hospicio. Mi papá murió cuando tenía apenas 12 años. Estuvo en el hospital por menos de un mes, así que en mis primeras visitas con él, estaba normal y bien, por lo menos para mí. Pensé que iba a volver a casa. Mi mamá jura que me lo explicó, pero literalmente solo usó la palabra hospicio. No usó términos claros, no dijo, papá va a morir, solo que, él va a hospicio. Yo pensaba que solo significaba que iba a casa y una enfermera se encargaría de él en casa por un tiempo. En el cumpleaños de mi papá, ella dijo que necesitábamos ir a visitarlo en hospicio. Estaba confundida porque aún estaba en el hospital. Entré a la habitación, estaba en coma, amarillo brillante y morado, con el sonido de la muerte. Nadie me explicó nada, nadie me advirtió. Él estaba bien cuando lo visité 3 días antes. Murió ese mismo día. Finalmente entendí cuando tenía alrededor de 14 años lo que realmente era un hospicio. Ha sido un gran punto de disputa entre mi mamá y yo, porque yo debería haber sabido y preparado. Cuando era una joven, adolescente hasta principios de los 20, busqué mi identidad en relaciones con hombres inadecuados en edad, que a menudo ya estaban emparejados. Descubrir que no era especial y que esos hombres solo eran infieles y sinvergüenzas cambió la manera en que veía a muchos hombres y contribuyó a lo distante que me he vuelto en cuanto a relaciones románticas hasta el día de hoy. Es para mejor, pero a veces extraño la ilusión. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.